Bien, pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana para atender a este webinario sobre B2B y digitalización, internacionalización y aspectos fiscales. Os pido perdón a todos un poquito por el retraso, estos 5 minutillos y estas cosillas técnicas que hemos tenido, pero bueno, lo tenemos más o menos resuelto. Así que nada, como siempre, yo después del webinario os pasaremos la grabación y las presentaciones y si hay alguna duda o tenéis algo que comentar o lo que sea, pues podéis hacerlo en el hueco que dejaremos para el turno de palabras o siempre a posteriori después del webinario, cuando queráis podéis llamarnos o hacer lo que quieras. Yo os agradezco a todos que estéis aquí con nosotros y también a Francisco y le doy paso ya con su ponencia. Francisco, adelante. Bien, pues muy buenos días a todos. Bueno, me voy a presentar así rápidamente. Soy Francisco Sampedro y soy... Buenos días. Y soy Technical Project Manager en la compañía Oriented. Desde aquí en La Coruña. Es una empresa especializada en e-commerce y que tiene pues representación internacional en diversos países, ¿no? Pero como vamos a ir hoy al grano, ¿no? Vamos a intentar que la presentación sea útil y que, bueno, pues que sea como un punto de partida a una fundación a cosas que luego se puedan profundizar en detalle más adelante o que lo consultéis en el mismo IPEX, ¿no? Entonces, pues nada, lo primero es hablar un poquillo de la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿no? En el mundo, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hay un montón, digamos, pues eso, de perplejidad ante los cambios bruscos, ¿no? Que se producen en el mundo en los últimos eventos, en el que todo parece que es más globalizado, ¿verdad? Y más digitalizado, y uno como empresario, ¿no? Hola, Raúl, ¿qué Pues tal? Buenas. Pues lo que quiere ver principalmente es qué es lo que puede hacer con su empresa y entrar dentro de lo que es el proceso de digitalización, ¿no? Entonces, digamos, esta primera slide es un poco para hacernos pensar, ¿no? La era digital, ¿no? Es algo con lo que desayunamos todos los días, ¿no? Pero que realmente lo que nos viene a decir es que el futuro ya está aquí, ¿no? Ya no hay marcha atrás en la digitalización. Entonces, entre nuestras manos está, ¿no? Dos cosas, diría yo, ¿no? Por un lado, lo que es el uso correcto de la tecnología aplicado a nuestra vida diaria y al mundo empresarial, ¿no? Y por otro lado, el no quedarse atrás, porque digamos que es un tren que hay que coger desde ya mismo, porque, como habréis comprobado, en los últimos tiempos la mutabilidad, ¿no? Del entorno digital es exponencialmente mayor y parece que esto no tiene límite. Entonces es mejor y es recomendable, ¿no? El estar familiarizado con lo que está pasando desde un punto de vista, digamos, de alto nivel general, que es lo que vamos a tratar en esta ponencia, ¿no? Entonces, podríamos hablar de muchas cosas, de inteligencia artificial, de la realidad aumentada, en la aplicación en lo que es e-commerce, en el mundo de la empresa, pero vamos a simplificarlo todo de una manera que sea comprensible, ¿no? En esta ponencia. Realmente es una herramienta que ayuda mucho para las exportaciones, ¿no? Y nos consta que en Castilla-La Mancha pues, alcanzasteis una cifra de casi 7.000 millones de euros entre enero y agosto de 2022, ¿no? Lo que supone un aumento del 15% respecto a 2021. O sea que es una región muy próspera y con muchas posibilidades en ese crecimiento exponencial que, unido a lo que es la digitalización, pues ahí tendríamos una buena simbiosis. Pero bueno, no nos quedemos atrás. En la región hay talento, hay un gran tejido empresarial, ¿no? Y yo tengo mucha confianza y sé que hay todos los ingredientes necesarios, ¿no? Para que este proceso digitalizador se lleve a cabo de una manera satisfactoria, ¿no? Bueno, pues un poquillo este era el rollo inicial que os quería soltar, pero vamos a ir un poco al grano, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que significa el mundo B2B, ¿no? O B2B en español, ¿no?
que quiere decir business to business, ¿no? Y en realidad, ¿qué es esto, no? Porque vamos a simplificar un poco los conceptos, sin entrar tampoco en ataques técnicos, ¿no? Simplemente es el modelo de negocio que se hace entre fabricantes, mayoristas, todos los eslabones de la cadena empresarial, excepto el cliente o el consumidor, el usuario final. Y como habéis comprobado en los últimos tiempos, pues todo está como más, no solo ya globalizado, sino como con eslabones, ¿no? En el que todas las magnitudes pues llevan un orden, ¿no? Y se va todo pues aglutinando de tal manera que un fabricante, un mayorista, ¿no? Un empresario, normalmente no solo se dedica a vender directamente al cliente, sino que lo que hace es ofrecer sus productos y servicios pues a otras empresas que a su vez tienen más clientes, ¿no? Eso es un poco lo que es la explicación de lo que es el B2B. El B2C sería el business to consumer, que es cuando un fabricante directamente vende sus productos al consumidor. O sea, que no tiene más que eso. Entonces, hoy vamos a tratar la realidad del B2B, que es lo que realmente es protagonista en los negocios de todo el mundo hoy en día, ¿no? Y aquí, como veis en la slide, es sorprendente, ¿no? Al principio, cuando uno empieza a pensar, dirá, bueno, pues hay muchas más cosas que se entregan directamente al cliente que entre empresas, ¿no? Pero las magnitudes son mucho mayores en lo que es el modelo B2B, no en el número de operaciones, ¿no? Porque el número de operaciones, lógicamente, siempre será mayor cuando lo hacemos a consumidor final, pero sí en el volumen de cada una de las transacciones, porque cada una de estas transacciones son clave, ¿no? Hasta el punto, como digo abajo aquí, que el B2B actualmente tiene un valor de unas cifras mareantes, ¿no? De 15 millones de trillones de dólares, ¿no? No, es que no te sigo, perdón. A nivel global, que es 5 veces más que el modelo tradicional del B2C, que es el modelo al consumidor final, ¿no? Entonces, podemos concluir, ¿no? Como está aquí escrito de una manera concreta, que el B2B es con mucho un mercado más grande y financieramente más En teoría, significativo, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos las exigencias y la mayor complejidad, ¿no? Porque digamos que no todos, es jauja, ¿no? El B2B realmente es muy rentable, es donde realmente se mueve he puesto la el última. dinero, ¿no? A nivel global de las Micrófono a Rey, transacciones he puesto. empresariales, pero también va creando una serie de exigencias y una mayor complejidad, ¿no? Que se transmite pues, en el día a día, ¿no? Por ejemplo, las exigencias en una plataforma correcta de e-commerce son mayores, al ser menos transacciones son más especiales y al ser más especiales, por lógica, ¿no? Pues requieren que sean pues, más personalizables, ¿no? Y efectivas. Eso es un poco lo que hay, ¿vale? Entonces, esto es un poco el resumen de esta slide, lo que es el B2B, el por qué es importante y qué implica, que es lo que yo estaba hablando aquí de las exigencias y una mayor complejidad. Ahora pasamos un poco a las métricas. Yo no soy muy amante de las métricas, pero pienso que sí que pueden dar una referencia importante a la hora de ubicarnos, ¿no? Y hemos querido centralizarnos en Oriente, pues un poco lo que es en las métricas de nuestro propio país, en España, ¿no? Esto es bueno, 2022 ya está finalizando, pero aquí tenemos una predicción de los ingresos por e-commerce en B2B, y esto solo de bienes físicos, o sea, no estamos hablando ni de productos descargables o productos virtuales en España, ¿no? Aquí lo que podemos ver, pues que el volumen es importante porque estamos hablando de billones en dólares, porque la fuente es estatista, pero lo podemos equiparar a tal y como está ahora el ratio de conversión a euros, ¿no? Entonces estamos hablando en España ya pues de más de 50 billones de euros anuales, ¿no? Generados en el mundo de B2B, en el e-commerce, ¿no? Que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Y luego ya incluso
nosotros en España somos una sociedad más tradicional, ¿verdad? Aún así, los pedidos online, ¿no?, que se hacen en el modelo B2B suponen ya más de un cuarto del total de las transacciones, ¿no? Es algo realmente significativo porque más que por la realidad y la significancia que tiene, sino como referencia de lo que puede ser ya a muy corto plazo, ¿no? Entonces, continuando con las métricas, aquí tenemos un poco, y yo aquí quería plasmar un poco cuáles serían los challenges, ¿no?, los desafíos del comercio electrónico B2B en España, en lo cual pues estuvimos haciendo pues aquí una compilación de diferentes estadísticas para plasmarlo del modo más claro posible, ¿no? Qué problemas o cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, pues haciendo un mero diagnóstico, ¿no?, pues se ve que las cosas que tenemos en cuenta, ¿no?, pues que hay dificultad en las plataformas de e-commerce que a lo mejor no son óptimas o idóneas, ¿no?, para encontrar los productos, ¿no?, que sería tener el típico cuadrante de search, ¿no?, búsqueda, ¿no?, y que enlace bien con todos los productos y los servicios que ofrece la plataforma de e-commerce. Errores en los precios, ¿no?, también por no tener un modelo centralizado, ¿no?, en el que se pueda actualizar todos los datos de una manera concreta. La escasez de contenidos, que esto realmente es, para mí, aunque se cita aquí que es el 32%, ¿no?, lo ven como algo importante, ¿no?, pues es algo que es realmente significativo. Es decir, si una persona vende productos en una tienda, lo que quiere es que se vean bien, que la descripción sea correcta, y en el mundo virtual pues no cambia. Incluso es más clave, porque al estar a distancia, al no ser tangible los productos, pues es necesario que la descripción sea correcta, la presentación estupenda, acompañado con vídeos, ¿no? Eso es un poco a grosso modo. El checkout de los productos, esto es nada más que la cesta de la compra, ¿no?, que es cuando le damos al carrito y el proceso de compra hasta que finalmente se cierra la operación. Pues aquí vemos que es el parámetro más importante, el 45% de las personas piensan que es un problema, ¿no? Y aunque parece algo muy sencillo, la clave se trata simplemente en simplificar el proceso para el consumidor, para el usuario, y de la manera más simple y clara posible, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una sociedad en la que cada vez hay menos tiempo disponible y, ¿no?, y queremos todo rápido y ya, ¿no? Luego, en el sistema de pagos o los medios de pago de un e-commerce, pues también es otro parámetro importante, ¿no? Cuando hablamos de un B2B, lo que queremos es flexibilidad en los medios de pago, y es por ello que es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, pues créditos en pedidos recurrentes, distintas fórmulas de pago, aparte de las tradicionales, ¿no?, por tarjetas, ¿no? Una empresa importante a otra empresa, pues no van a hacer los pagos en tarjetas de crédito, ¿no? Tienen que estar ahí puestas todas las opciones posibles. Y luego, por último, algo que no deja de ser importante es lo que es el aspecto logístico, ¿no? La personalización en las formas de entrega, el cómo hacerlo, cuándo, ¿no?, y el dar flexibilidad en este aspecto. Luego, si vemos en esos iconitos que están en rojo, ¿no?, y en blanco a la derecha de esta presentación, vemos que, sorprendentemente, ¿no?, Accenture nos dice que 8 de cada 10 compradores en España, en lo que es el B2B, sí. Perdona que te moleste, soy Teresa. Ahora mismo no estás compartiendo la presentación. Vamos a ver, pues tendría que estar. Darle a la aspa de dejar de compartir. O algo Un segundito. No he tocado nada, pero le vamos a dar otra vez, no hay ningún problema. Eso, ya lo tienes controlado, dale otra vez. ¿Ya está? Sí, ahora se ve de nuevo, perdona. Continúa. Nada. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Un segundito.
Bien, vale, pues aquí vemos, como estábamos hablando, y gracias Teresa por la puntualización, es que vemos que hay un descontento todavía en la información precisa y coherente, ¿no?, que la gente requiere, ¿no?, para los canales online en B2B, ¿no? Y el 65% en los comercios electrónicos, ¿no?, sí que ven, ¿no?, que lo que es la confianza, la reliabilidad, ¿no?, sería superior en los canales digitales en vez de los tradicionales, ¿no? Con lo cual podemos concluir que lo que es el tener una plataforma de e-commerce B2B es algo realmente no ya rentable, sino necesario, ¿vale? Pasamos a la siguiente slide y aquí lo que vemos es una reflexión, ¿no? Tim O'Reilly, bueno, es de hace años en los que pues realmente plasma algo realmente interesante, ¿no?, que nos habla un poco, en otras palabras, de que digitalizarse ya no solo es una necesidad, sino que además es algo indispensable, ¿no?, para la subsistencia, ¿no? Porque la transformación digital, las cosas que van apareciendo, ¿no?, las casas inteligentes, el Internet de las cosas, ¿no?, todas estas cosas que hace tiempo lo veíamos como algo más externo, de repente se van incorporando en nuestras casas, en la vida diaria y en la vida empresarial, ¿no? Y es un poco lo que rápidamente en un slide quería dar este punto de vista, ¿no?, para ser tomado en cuenta, ¿no? Es una frase que me gusta personalmente, ¿no? El comprenderlo, ¿no?, sumarse a ello y transformarse a las necesidades de los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Vamos a pasar ahora un poquillo a cómo sería abrir nuevos mercados en el extranjero, ¿no?, que realmente sea el tema por el que habéis estáis presentes, ¿no?, en la presentación de hoy, en vez de escuchar historias de digitalización, ¿no? Pues eso sería aplicar las tecnologías que tenemos en e-commerce, ¿no?, con las necesidades de un mundo cambiante. Y en e-commerce esto lo va a hacer con una unidad de negocio, es decir, una empresa tradicional en sus distintos ámbitos, pero el e-commerce permite tener stores o tiendas o visibilidad diferente para cada uno de los países, ¿no?, en vez del modelo de como hacíamos hace años, de irnos a distintos países en los que había que hacer diferentes inversiones, abrir diferentes oficinas, cada una con una idiosincrasia diferente. Pues al tener los stores diferentes podemos apuntar y podemos personalizar cómo ven nuestro store en cada uno de los países y adecuarlo a las conveniencias empresariales, ¿no? Eso es algo que e-commerce probablemente sea el punto más importante, ¿no? Entrando más en detalles, pues las cosas que se pueden hacer, ¿no? Pues se pueden mostrar diferentes productos según la ubicación. Por ejemplo, un país que tenga una tendencia y una necesidad en la que nuestros productos se vendan más, pues lógicamente le podemos dar más exposición en el storefront, ¿no? El storefront es la parte visible del e-commerce, de nuestra plataforma, ¿no? Y enlazando con storefront personalizado a cada mercado, ya no hablamos solo de productos, sino lo que es el mismo diseño de storefront acomodado a la mentalidad, a las necesidades y sobre todo pues lo que queremos resaltar, la imagen corporativa, los productos de tangibles que son importantes, ¿no? Como había comentado antes, la personalización de medios de pago y envíos, porque digamos que estamos dando flexibilidad y oportunidades a clientes potenciales y a clientes recurrentes que puedan hacer bien, ¿no?, de una manera que sea pues compatible, ¿no?, para sus exigencias y para sus posibilidades, dar oportunidades, ¿no?
Aparte, tenemos las campañas de marketing segmentadas, en las que se puede ver perfectamente que la podemos acomodar, ¿no?, a cada uno de los negocios y a cada una de las mentalidades que tenemos en cada país o cada nicho de mercado, ¿no? Luego también tenemos, por último, el know-how de los requisitos operativos y fiscales, que por mucha digitalización siempre este conocimiento es algo realmente importante, ¿no? Y aquí sí que me gustaría dar paso a Marcos, que no sé si estás listo, ¿verdad, Marcos? Marcos es un abogado y especialista de la consultora Ernst & Young y que nos va a hablar un poco de la fiscalidad internacional, que es algo realmente Sí, práctico. Francisco, ¿me Vale. escuchas? Sí, te escucho Nada, perfectamente. os pido disculpas porque te he interrumpido, lo siento, en tu parte de la presentación, pero estaba haciendo pruebas de sonido y Nada, siento, eso es lo bueno del directo. y siento Eso estos problemas del es lo directo. que da más naturalidad. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias, Francisco, y gracias a todos por asistir esta mañana a este webinar sobre internacionalización. Yo tenía tenemos una presentación, Francisco, no sé si la podrías compartir, ir compartiendo tú. La comparto yo, soy Teresa, no os preocupéis. Perfecto, Teresa. Yo puedo Muchísimas porque gracias. también estoy fuera, pero voy a intentarlo. Darme un Vale. segundo. Nada, básicamente, bueno, es una presentación sobre los principales aspectos que nos encontramos en la empresa familiar, normalmente de comunidades autónomas como Galicia, Andalucía, donde colaboramos con organismos que ayudan un poco a internacionalizar a las empresas que quieren ganar cuota de mercado. Por un lado, por la vía de la tecnología, de herramientas tecnológicas que les ayudan a estar presentes en más mercados, y luego pues el apoyo legal y fiscal a la hora de proceder a valorar en serio el proceso de internacionalización, ¿no? Básicamente lo que quería trasladaros son los principales aspectos que uno tiene que pensar y que definir con carácter previo a implementar una política de internacionalización, y que básicamente afectan a dos impuestos principales, como son el impuesto sobre sociedades, el IVA, que está muy vinculado también a las soluciones tecnológicas, ¿no?, que tienen que tener las compañías para poder internacionalizarse, y al impuesto sobre la renta de las personas físicas, incentivos fiscales que tienen las compañías para poder internacionalizarse. Si no, yo creo que tengo la presentación también, voy a intentar compartirla, y sí que agradezco que me confirméis si la estáis viendo. No sé si la vemos. Ahora sí se ve. Sí, ¿se ve? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, básicamente... Dale si quieres a pantalla, el iconito este de extender la pantalla, para que se vea un poquito más grande y ya. ¿Se ve mejor ahora? Sí, se ve igual, pero lo vemos. Sí, está... A ver si lo pongo más grande, pero bueno. Vale, un segundo, a ver. ¿Mejor? Nosotros no estamos notando los cambios, no sé si tú los notas en tu escritorio, pero no te preocupes. Sí, vale, pues nada. Lo de ver como presentación. Perfecto, nada. Luego, de todas maneras, la vais a compartir, me imagino, con lo cual, pues un poco simplemente para que sirva de guía y hablar de estas 4 pinceladas, ¿no?, que quería comentaros. Lo que son claves de un proceso de internacionalización de una pyme, cómo valoramos siempre este factor fiscal en el proceso de internacionalización, las decisiones clave. Hay una que es fundamental, que es si el proceso de internacionalización se canaliza vía filial o vía sucursal, y luego otras cuestiones relevantes en materia tributaria en procesos de internacionalización. Aspecto clave en el proceso de internacionalización, este es siempre un aspecto que en un primer momento tenemos que valorar con las compañías, es que tengan perfectamente medido el impacto fiscal del proceso de internacionalización. Analizar la legislación fiscal del país donde se vaya a desarrollar la actividad, países donde se vaya a desarrollar la actividad, valorar muy bien las obligaciones tributarias que van a surgir por esa actividad económica en ese territorio, y sobre todo valorar si ese país tiene firmado con España un convenio de doble imposición, que están colgados en la página de la agencia tributaria, como podéis ver, ¿no? Es decir, valorar muy bien la fiscalidad en destino de ese proceso de internacionalización.
es muy importante analizar el hecho de que exista un convenio de doble imposición en ese país de destino para evitar que una misma renta tribute 2 veces, tanto en España como en el país donde vamos a desarrollar esa actividad económica. Mecanismos para evitar situaciones de doble imposición. Muy importante también, dentro de este proceso de internacionalización, explorar la vía de una sucursal, es decir, si al final ese proceso de internacionalización lo realiza la propia compañía a través de una sucursal y no a través de una filial que tiene personalidad jurídica propia en el extranjero, y valorar el resto de opciones de internacionalización a la hora de implementarse en otros países, para determinar un poquito el impacto fiscal que tiene una opción u otra. A la hora de analizar el impacto fiscal del proceso de internacionalización, y esto es un tema muy importante, es importante valorar, oye, ¿qué sucede cuando, con motivo de mi implantación en otro país, genero beneficios empresariales, por ejemplo, con una filial, y tengo que traerme los dividendos para España, ¿no? Pues hay un mecanismo de exención en la ley del impuesto sobre sociedades para los dividendos, por el cual el 95% del dividendo que reparta una filial de un grupo español que ha generado actividad económica en el extranjero para traerse a España ese beneficio está exento de tributación, con 2 requisitos. En esa filial tengo que participar en más de un 5% y esa filial tiene que estar domiciliada en un país con el cual España tenga un convenio de doble imposición o donde los beneficios empresariales tributen a un tipo nominal mínimo del 10%, ¿vale? En este caso, la repatriación de dividendos de una filial extranjera a la matriz española estaría exenta el 95% de tributación en España. Es muy importante, dentro de este proceso de internacionalización, el definir correctamente esa estructura internacional por parte del grupo a través de la empresa matriz y las filiales extranjeras, ¿vale? Para valorar esas operaciones intragrupo de la matriz española y las filiales extranjeras siguiendo unas normas de valoración de mercado. Es decir, básicamente hay una normativa fiscal que me obliga a valorar esas operaciones intragrupo de la matriz española y las filiales extranjeras de un grupo empresarial siguiendo criterios que utilizaríamos si esa operación se realizara entre partes independientes en condiciones de libre competencia, ¿vale? De tal manera que no podamos planificar de manera agresiva la tributación del beneficio empresarial en España o en otros países utilizando esta normativa de operaciones intragrupo. Es un tema muy controlado en los últimos años por parte de las administraciones tributarias y que está dando lugar a muchísimas inspecciones por parte de la Administración española y otras administraciones tributarias. Como os comentaba, el debate típico que tenemos con los clientes que se empiezan a internacionalizar es medir muy bien el factor fiscal de la internacionalización. Y eso implica básicamente plantearnos estos 3 puntos, ¿no? La empresa debe tener una estrategia fiscal clara en ese proceso de internacionalización. Se deben analizar 3 cuestiones que son fundamentales. ¿Dónde invertir? Y aquí es un poco lo que os comentaba, ¿no? De analizar muy bien la normativa tributaria del país de destino. ¿Cómo invertir? Si a través de una sucursal, que no deja de ser la propia empresa, pero con un establecimiento en otro país, o a través de una filial que tiene personalidad jurídica propia, y cómo realizar la desinversión. En el momento en el que se acabe la actividad económica internacional, pues ver cómo puedo repatriar los beneficios empresariales y ejecutar una desinversión desde un punto de vista de optimización fiscal, ¿vale? Con la finalidad de conseguir una estrategia fiscal en el proceso de internacionalización, lo que se busca es básicamente reducir la carga fiscal y reducir al máximo posible riesgos fiscales y obtener una gestión eficiente de tesorería. Digamos que es la clave bajo la cual se definen las políticas de internacionalización por parte de las compañías. ¿Dónde invertir? La primera de las preguntas que comentábamos, pues el primer paso, evidentemente, es que la fiscalidad siga el negocio. Evidentemente, invertimos en países donde entendemos que hay un negocio importante, pero que tengan un marco tributario y un marco normativo que sea asumible por parte de la compañía, ¿vale? Lo cual nos obliga a realizar análisis de diferentes aspectos vinculados a la normativa fiscal del país de destino. Siempre con el objetivo de intentar evitar situaciones de doble imposición, es decir, que tribute en el país donde genero la actividad económica y vuelva a tributar en España otra vez por esa misma actividad económica. ¿Cómo invertir? El segundo paso, que va muy de la mano de determinar esa estructura jurídica de inversión y financiación para implementarnos en el extranjero. La estructura jurídica tenemos que decidir si es a través de una filial o a través de una sucursal. Insisto, la filial tiene personalidad jurídica propia y la sucursal
es una mera proyección de una empresa española en el extranjero, ¿vale? Que será tratada como una empresa no residente, una sucursal no residente. Importante definir también la estructura de la inversión, si es directa o indirecta. Es decir, si tenemos una participación directa de una matriz española o una participación indirecta para desarrollar ese vehículo societario que invierta en el extranjero. Es muy importante también definir la estructura de financiación, ¿vale? Si constituimos una filial en el extranjero, es muy importante saber qué parte de capital y qué parte de deuda tengo que dedicar para desarrollar ese proyecto empresarial en el país objetivo. Esto tiene consecuencias desde si son deducibles los intereses en el país de destino, si tengo que practicar retención sobre esos intereses pagados a la empresa española, que es la que financia el proyecto de internacionalización, etcétera, ¿vale? Y luego definir una estructura operativa muy vinculada al negocio para determinar muy bien los flujos de renta que se producen con la filial o con la sucursal en el extranjero, sobre repatriación de beneficios, sobre intereses vinculados a la financiación, sobre royalties por cesión, por ejemplo, de intangibles. Pues son flujos que hay que definir y valorar siguiendo criterios de mercado para que al final ese beneficio empresarial acabe viniendo a España desde un punto de vista de optimización fiscal, ¿vale? Con lo cual, desde el punto de vista de cómo realizar la inversión, importante definir estructura jurídica, la estructura de la propia inversión, la estructura de la financiación para el proyecto de internacionalización y la propia estructura operativa, definiendo flujos empresariales que van a producirse entre España y ese país objetivo. Y cómo realizar la desinversión es muy importante. Cuando acabamos o finaliza el proyecto en el extranjero, tenemos que valorar 3 posibles escenarios, que lo que vendamos sean activos. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una actividad económica, que le compramos determinados activos mobiliario, maquinaria, etcétera. Una vez que cesa la actividad, pues esos activos, inmuebles o maquinaria mobiliaria diversa, pues tendremos que venderlos, ¿no? Pues ver un poquito cómo tributa esa venta de activos en el extranjero. Ver cómo repatriamos los beneficios empresariales por la parte del retorno vía dividendos, por ejemplo. Pues hablábamos de una exención del 95% de los dividendos de fuente extranjera en España o incluso la posibilidad de vender las participaciones o las acciones en esa sociedad extranjera. También hay una exención para la plusvalía que obtengamos a la hora de vender el vehículo a través del cual hayamos internacionalizado la empresa. Una plusvalía que es del 95% del beneficio que obtenga también en la venta de esa filial. Con lo cual, la clave es dar una correcta respuesta a estas 3 preguntas: dónde invertir, cómo invertir y cómo desinvertir, para, desde el minuto 1, tener una visión clara de cómo va a ser la fiscalidad en materia de impuestos sobre sociedades, sobre todo de ese proceso de internacionalización. Y muy importante que esta estrategia fiscal, este factor fiscal medido antes de internacionalizarnos, tiene que resultar coherente con la estrategia de negocio, con la estrategia de inversión general del grupo y con el proyecto de internacionalización, y tiene que tener los mismos objetivos de negocio que se prevén una vez determinamos que pues no nos queda más remedio que internacionalizarnos para seguir generando y ganando cuotas de mercado, ¿no? Vale, decisiones claves. Esta es una parte, no es tanto fiscal, sino es más bien legal, pero bueno, en la presentación sí que quería trasladaros una duda que nos plantean muchísimas empresas, ¿no? Que cuáles son las diferencias entre una filial y una sucursal en el extranjero. Una filial tiene personalidad jurídica propia, tiene una independencia de la empresa matriz española y está sometida a la legislación nacional del estado de residencia. Y sobre todo la filial lo que nos permite es una optimización en la repatriación de beneficios, bien por la parte de los dividendos o bien por la parte de la venta y la desinversión de esa participación en la filial, ¿vale? Con lo cual nos permite tener una personalidad jurídica propia, nos obliga a tributar en el país como un residente fiscal a través de esa filial y nos permite optimizar la desinversión por la vía de la filial. La sucursal, a diferencia de la filial, los ingresos y los gastos que tiene la sucursal son ingresos y gastos de la empresa española. Tiene una dependencia absoluta de la matriz y no tiene personalidad jurídica independiente de la matriz, con lo cual tributando a través de una sucursal y desarrollando este proceso a través de una sucursal, pues lo que estamos constituyendo son establecimientos permanentes de una empresa española en el extranjero, que también tiene un beneficio fiscal asociado a la repatriación de los beneficios de ese establecimiento permanente en el extranjero y determina igualmente la obligación de liquidar y presentar modelos tributarios de impuestos sobre la renta de las personas jurídicas en el país donde estemos desarrollando la actividad.
Tanto las operaciones con una sucursal como una matriz tienen que ser valoradas siguiendo criterios de mercado para evitar con el precio que demos a esas operaciones intragrupo deslocalizar de manera artificial beneficios empresariales sometidos a tributación en España o en cada uno de estos países, ¿vale? Es importante este tema de definir y tener muy claro qué es una filial a efectos mercantiles y fiscales y qué diferencia a una filial de una sucursal en cuanto a obligaciones tributarias. Y por último, y siento ir un poco acelerado, pero no quiero robaros demasiado tiempo, otras cuestiones de naturaleza tributaria relevantes en el proceso de internacionalización para una pyme. Son básicamente un compendio de cuestiones y de preguntas que nos hacen las empresas cuando se internacionalizan y de aspectos que permiten planificar un poco el proceso de internacionalización. Yo apunto básicamente dos aspectos, uno vinculado al IRPF y otros aspectos vinculados al impuesto sobre el valor añadido. Vinculados al IRPF, simplemente que os suene, me imagino que a alguno de vosotros ya os sonará, la posibilidad de aplicar incentivos fiscales para los trabajadores que se desplacen al extranjero durante días, semanas o meses, ¿vale? Son trabajadores que siguen siendo residentes fiscales en España, pero que por motivos de trabajo se tienen que desplazar al extranjero durante determinadas partes del año, ¿vale? Pues que os suene que esos trabajadores tienen el beneficio fiscal de poder considerar exentos hasta 60.100 euros al año la retribución que venga a remunerar esos trabajos realizados en el extranjero. Es el conocido artículo 7p de la ley del IRPF, ¿vale? Con lo cual es importante, en un proceso de internacionalización hay trabajadores que pueden tener una renta exenta de 60.100 euros y esto es un incentivo fiscal muy importante a diferencia de trabajadores que su actividad se desarrolla única y exclusivamente en territorio nacional, ¿vale? Digamos que es un incentivo que prevé la norma del IRPF para que un trabajador que tiene que salir de su zona de confort, de su domicilio habitual, ir al extranjero, pues un poco remunerarle esas incomodidades por la vía de considerar exento la parte de su remuneración que retribuye esos trabajos realizados en el extranjero. En el impuesto sobre el valor añadido, principales aspectos a tener en cuenta en operaciones de comercio internacional, el tratamiento en IVA y la repercusión y sujeción del IVA en operaciones internacionales. Cómo se declaran estas operaciones en el modelo 303, cómo se declaran estas operaciones en el modelo 349 de operaciones intracomunitarias, obligaciones a nivel de intrastat, ¿vale? Modelos que hay que presentar vinculados a movimiento físico de mercancías. Importante en IVA definir muy bien las reglas de localización de las entregas de bienes y prestaciones de servicios en el ámbito internacional y, sobre todo, el tratamiento en IVA de exportaciones y entregas intracomunitarias de bienes, donde tenemos un régimen a nivel comunitario de exención, o sea, operaciones que están exentas de IVA, y el tratamiento en IVA de las importaciones de bienes y de las adquisiciones intracomunitarias de bienes, donde se produce la inversión del sujeto pasivo y se traslada al destinatario de las operaciones la obligación de declarar en España. Importante también la posibilidad de solicitar la devolución del IVA soportado en otros países de la Unión Europea a través del modelo 360. Esto cada vez es más habitual por parte de las empresas que se empiezan a internacionalizar y tienen gastos de publicidad, de marketing, de transporte, por ejemplo, sujetos a IVA local en el país de destino. Tenemos la posibilidad de recuperar ese IVA soportado en otros países de la Unión Europea a través de una herramienta que está a nuestra disposición en la propia página de la agencia tributaria, el modelo 360. Y, por último, y esto sí que es una novedad, la tributación del IVA en destino a través de ventanilla única. Esto se ha establecido recientemente para operaciones intracomunitarias donde una empresa española pues, tenga un volumen de operaciones en otros países que supere los 10.000 euros. En ese caso, antiguamente teníamos que ir país por país ingresando el IVA correspondiente a través del modelo del país de destino. Lo cual era a veces una carga administrativa demasiado alta para empresas pues, que no tienen una estructura y no pueden soportar un gasto elevado de ir liquidando IVAs en cada uno de los países donde tienen ventas, ¿no? ¿Qué supone la ventanilla única? Nos permite ingresar y tributar en destino en cada uno de los países donde generamos ventas, pero desde un único portal que está a disposición de las empresas en la página de la agencia tributaria. Esta tributación en destino a efectos de IVA se tiene que comunicar a través del modelo 036, es una opción tributaria y
se gestiona a través de un modelo específico que es el modelo 035. Ahí veis el pantallazo del modelo 036 donde nos podemos dar de alta dentro de este régimen especial de ventas a distancia, donde a través de una ventanilla única podemos gestionar las obligaciones fiscales en diversos países. Y por último, si somos operadores intracomunitarios y tenemos ventas dentro de la Unión Europea y realizamos entregas intracomunitarias o adquisiciones intracomunitarias de bienes, simplemente recordaros que hay una serie de obligaciones formales, tanto a nivel de facturación como de alta censal, como darnos de alta en el censo BIES, y sobre todo estar dado de alta en el registro de operadores intracomunitarios, el ROI, ¿vale? Que también es una comunicación y una alta censal que se realiza a través del modelo 036. ¿Vale? Y con esto un poco damos una visión general a esta presentación que quería trasladaros, básicamente con ideas de preguntas frecuentes y cuestiones que nos suelen preguntar, sobre todo las empresas que inician este proceso de internacionalización. Y básicamente son reflexiones y cuestiones que quería trasladaros. Evidentemente, detrás de esto, como os podéis imaginar, pues hay muchísima normativa de desarrollo y hay muchísimas dudas que se puedan plantear, pero un poco los grandes aspectos que quería trasladaros son un poquito los que hemos resumido en esta presentación. Y, por supuesto, abierto a que nos planteéis las dudas que sean y os pido disculpas por haber ido tan rápido, pero bueno, teníamos un espacio de tiempo muy acotado y el objetivo a lo mejor era un poco ambicioso, pero bueno, espero que por lo menos estas reflexiones generales os hayan servido de ayuda y susciten interés en las empresas que estáis empezando a ganar cuota de mercado a nivel internacional. Muchísimas gracias, Marcos y Francisco, por vuestras presentaciones tan interesantes. Disculpad otra vez todos por los problemillas técnicos que hemos tenido en alguna parte de la charla de esta mañana. Y nada, efectivamente, ahora tenemos un breve espacio para que vosotros, empresas de Castilla-La Mancha, podáis hacer las preguntas que os puedan haber surgido durante estos minutos. En cualquier caso, si no surgen ahora, que yo sé que suele pasar, podéis trasladarnos vuestras preguntas una vez que volváis a ver el vídeo, cuando os mande las presentaciones o en cualquier momento. Mi correo electrónico está siempre a vuestra disposición y también estoy detrás del teléfono, ya lo sabéis la mayoría, por si queréis comentarme lo que sea. En cualquier caso, como os decía antes, podéis ahora abrir vuestro micrófono o formular vuestra pregunta a través del chat para que tanto Marcos como Francisco puedan daros una respuesta más o menos breve en este tiempo que tenemos ahora. Si alguien se atreve a aprovechar estos minutos, pues genial. Si no, pues daríamos por finalizada la sesión. ¿Alguien quiere comentar Gracias, algo? Teresa. Y si, bueno, pues si por lo que sea ahora no tenemos tiempo o nos da vergüenza plantear alguna consulta a través de, bueno, pues canalizándolo a través tuya, pues encantados también de dar respuesta a cuestiones que puedan plantear. Vosotros, bueno, en las presentaciones vuestras, no sé si vienen vuestros contactos, Sí. si no, en cualquier caso, toda la consulta que pueda surgir de esta sesión de hoy, pues os la trasladaríamos sin problema. Y bueno, pues eso, si alguien quiere comentar o preguntar o lo que sea, tenemos pues más o menos tendríamos hasta las 11 y si no, pues nada, no hay problema, que yo entiendo que cuando uno recibe toda la información no le da tiempo a digerir y hacer que las consultas surgen después, vaya. Pues sí, y Teresa, respecto a lo que estabas comentando, sí, cualquier duda o cualquier profundidad desde el aspecto técnico, ¿no? O ir más en profundidad a temas técnicos de lo que sería montar un e-commerce para una empresa B2B con términos ya digamos ya más informáticos, ¿no? Pues también a través tuyo estaremos totalmente encantados de responder a cualquier consulta vía email o telefónica y todo a través tuya, Teresa. Eso es. Perfecto. Pues nada, como veo que nadie tiene ninguna... Sí, Teresa, perdona. Perdona, sí. No sé si se veía. Sí, es que me gustaría, no sé si es posible, si tenemos unos minutos, que Francisco comentara el aspecto de los almacenes virtuales, porque yo creo que como cierre de la presentación podría ser interesante, Francisco, no sé si
Bueno, yo creo que nos hemos ido un poco de tiempo, Teresa, como tú lo veas. Yo lo que sí propondría sería emplazarnos tal vez a otra presentación en la que hiciéramos algo más técnico y explicativo para las empresas de cómo se monta un e-commerce y de qué manera, de qué tecnologías de e-commerce son más idóneas, ¿no?, para lo que es el mundo del B2B. Eso sería un poco mi propuesta, porque nos hemos ido un poquillo de tiempo. Pues ¿Verdad? nada, yo recojo esa propuesta, vamos, hacernos una propuesta como hemos hecho esta, y si hay lugar, pues la pondremos en marcha para el año que viene. Muy bien, pues estupendo. Sí, el uso de los almacenes virtuales es un tema complejo que requiere además una buena explicación y hay que respetar un poquillo los tiempos. Eso es. Perfecto. Pues nada, si alguien más, una vez que se ha roto el hielo, a lo mejor alguien más se anima, y si no, pues nada, cortamos. Lo que... Teresa, Sí, ¿sí me oís? sí, te Buenos oímos. días. Bueno, Te oímos, soy te oímos. José Félix González, el responsable de promoción de bienes de consumo y servicios en IPEX. La pregunta es muy sencilla. ¿Con qué tipo de productos trabajáis mayormente en Oriented? Si podéis poner algún ejemplo de marcas con las cuales estáis operando. Bueno, pues José Félix, encantado. Bueno, nosotros trabajamos básicamente con grandes cuentas, ¿no? Clientes en España como, por ejemplo, Pladur, Mayoral, ¿no? Este tipo de compañías en las que, bueno, pues trabajan con almacenes de logística en diversos puntos de la geografía, ¿no? y requieren pues una gran cadena de distribución y supply chain, ¿no? En el extranjero, por ejemplo, firmas italianas como Luxottica, que es pues de óptica, ¿no? O TOTS, ¿no? Que son pues firmas de alto standing de moda, del sector de la moda, ¿no? Esto es un poco el perfil de empresa que nosotros trabajamos en Oriente, que son empresas con una facturación importante, que lo que requieren es una optimización de todos sus procesos, ¿no? Ya no solo de inventario, de ventas, sino de un poco lo que es la organización en la distribución multicanal, ¿no? Eso sería, José Félix. Bien, gracias. Ok. Pues... Teresa, parece sí. ser que hay una pregunta por chat de parte de Luis Suárez. A ver, ¿la puedes leer, José? ¿José? Sí, no, dice, bueno, hablaba de Estados Unidos, creo. Dice, bueno, también se pueden usar parcerías con representantes que hacen stock de nuestros productos para entregarse a precios más económicos. Ejemplo con Estados Unidos. Bueno, no, era una puntualización sobre la logística, no más. Ok. De acuerdo. Pues nada, pues yo creo que estamos ya terminando, hemos cumplido con el propósito de la sesión de esta mañana. Y nada, muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Marcos, José. Gracias a vosotros, un placer. Gracias a vosotros. Hemos hecho este webinario y a las empresas muchísimas gracias. Hasta el próximo. Hasta otra. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.